Hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a esta clase de escuela dominical donde estamos estudiando cómo orar en estos tiempos. Ya habíamos comentado que iniciaremos estos estudios analizando frase por frase la oración modelo que dejó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para hacerlo, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en esta mañana, que Él sea el que hable a nuestro espíritu. Amoroso Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque pones en nuestro corazón el deseo de acercarnos a ti, Señor, con el único propósito de aprender más de tu palabra. Señor, queremos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes, Padre, a entender la manera en la que nosotros debemos de orar para no ofenderte, Señor, y para siempre hacer tu voluntad y no la nuestra. Padre, te ruego que obres con poder en nuestro corazón para que no solamente nosotros podamos entender esto, sino que tengamos la capacidad de poderlo compartir con aquellos que no te conocen. Lo importante, Señor, de saber todo lo necesario para poder acercarnos a ti. Padre, te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, habíamos comentado la clase anterior. Nuestro estudio está basado en el análisis de la oración modelo que dejó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 6, de los versos 5 al 15. Así que iniciaremos analizando esta primera frase. Padre nuestro que estás en los cielos. Hermanos, ¿quiénes pueden llamarlo Padre? No todos podemos acercarnos a nuestro Señor con esa confianza, con esa relación de padre a hijo. Tuvieron que suceder algunas cosas antes para manifestar esa relación. ¿A quiénes les fue dada la potestad de ser hijos de Dios? ¿Y quiénes han sido adoptados por Dios? Fíjese lo que dice el Evangelio según San Juan en el capítulo número 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, solamente aquellos que hacen la voluntad de Dios lo pueden oír. Ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está plasmada en su palabra. Entonces, para poder conocer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que conocer la Biblia, porque ahí está plasmada la voluntad de Dios. Si usted no lee la Biblia, usted no puede conocer la voluntad de Dios y mucho menos hacerla. Entonces, también hay otro punto muy importante. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros también somos pecadores. Cometemos pecado constantemente. Entonces, ¿quiere decir que Dios no nos oye? No, hermano, nuestra condición es diferente. Y lo vamos a ver en este estudio. Nuestra condición es diferente porque nosotros hemos sido regenerados, hemos sido perdonados de nuestro pecado. Pero hay varias condicionantes para podernos acercar a nuestro Dios y decirle Padre. Entonces, ¿quiénes pueden llamarlo Padre? ¿Y a quiénes les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios? Dice el Evangelio según San Juan en el capítulo número 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el poder, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Solamente aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre.
a los que le reconocen como el único Dios vivo y verdadero, a quienes creen que Jesucristo murió en la cruz para perdón de nuestros pecados. Dice Romanos 8, del 15 al 16, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es una convicción que solamente el Espíritu nos puede dar en nuestro corazón. Esa seguridad y esa certeza de que hemos sido adoptados. Pero ¿en dónde se dio esa adopción? Esto es muy importante, hermanos. ¿Dónde se dio esa adopción? Tenemos el ejemplo cuando una mujer da a luz un hijo, experimenta dolores muy fuertes en el parto. Cuando el Señor Jesucristo está en la cruz, se está llevando esa adopción. Y ese ejemplo de sufrimiento, hermanos, es porque ahí fue donde fuimos engendrados. Es un ejemplo para que nosotros podamos entender ese proceso en el que no es para cualquiera el poder llamarse hijo de Dios. Es un proceso en el que es de voluntad de parte de Dios el aceptarnos a nosotros como hijos. A veces los ejemplos de lo que sucede en nuestra vida nos puede ayudar a entender esta parte. Cuando una persona está en ese proceso de adopción de un hijo, los padres van y se acercan a un orfanato y hay muchos niños que están ahí, pero solamente uno es el elegido. Dios así también elige a sus hijos. Son muchos las criaturas, son muchos los que están en el mundo, pero Él escoge a sus hijos y les da la capacidad de poder nacer de nuevo, como se lo dijo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo, y eso es a través de esa adopción, de lo que Dios hace en el corazón del hombre para transformar. Padre nuestro que estás en los cielos. Eso es muy importante, hermano. Nosotros debemos de reflexionar en esas palabras a la hora de decir esta oración. Hermanos, nosotros tenemos que ubicarnos con quién estamos hablando. Él es nuestro Padre que está en los cielos. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿quiénes pueden hablar con Dios? En primer lugar, aquellos que han sido perdonados de sus pecados. Es necesario que el hombre venga y reconozca su pecado delante de Dios. Es necesario confesar nuestro pecado. Dice la palabra de Dios en el Evangelio, según en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que ese es el requisito número 1 para poder acercarnos a nuestro Dios. Que vengamos en arrepentimiento, que vengamos con dolor en nuestro corazón por haber ofendido a Dios con nuestra vida. Pero dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, nosotros tenemos que tener en mente eso. Nosotros no éramos sus hijos. Tiene que haber algunas manifestaciones
para que nosotros podamos dar evidencia de que somos hijos de Dios. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquellos que se conducen por el Espíritu de Dios, aquellos que han sido transformados por el poder de Dios, aquellos que nos ha dado la capacidad de entender que somos pecadores y que lo único que merecemos es la condenación eterna. Pero estamos eternamente agradecidos con el Señor por ese gesto de amor en donde Él nos salvó, nos rescató de esa condenación eterna, y en base a esa gratitud nosotros respondemos con obediencia, respondemos con sumisión, respondemos con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Dios pagó el precio para liberarnos de la esclavitud del pecado. El precio fue su sangre derramada en la cruz. Ese fue el precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo para adoptarnos como sus hijos. Nosotros éramos esclavos del pecado. Y para podernos liberar, tuvo que pagar un precio, y el precio fue su sangre. Hermanos, también debemos de estar conscientes, esta oración solo la pueden pronunciar los verdaderos hijos de Dios. No cualquiera puede pronunciar esta oración. Fue hecha para los verdaderos hijos de Dios. Antes, hermanos, éramos hijos del diablo. Su palabra así lo dice. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. Él no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Esa es otra evidencia clara de quiénes son los hijos de Dios, que tienen la capacidad de amar a su prójimo. El amor en nuestro corazón nos distingue de quiénes son verdaderamente los hijos de Dios. Sí podemos cometer pecado, no porque sea un derecho, no, es una debilidad, es una condición humana que estamos propensos a cometer pecado, pero es muy diferente cometer un pecado o cometer pecados, pero muy diferente es practicar el pecado. Cuando no queremos salir del pecado, cuando nuestro deseo es hacer no la voluntad de Dios, sino la nuestra. Lo que a mí me produce satisfacción, lo que a mí me produce placer, eso es lo que quiero hacer y no me importa si estoy ofendiendo a Dios. Eso es practicar el pecado. Aquel que sabe que está haciendo lo malo y no deja de hacerlo. Ese es hijo del diablo. Y hermano, es muy importante que nosotros tengamos en mente esta relación de padre a hijo. No es casualidad, no es algo que se haya dado de manera espontánea, no, hermano. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos sus hijos. Él planeó todo desde el principio. Por eso, hermanos, nosotros debemos de sentirnos privilegiados, porque entre todos los que ocupamos este planeta, este mundo, el Señor de nosotros tuvo misericordia. Ahora, déjeme hacerle un ejemplo para que usted pueda entender esta relación de padre a hijo.
Imagine por un momento que va usted por la calle y un niño al que usted nunca ha visto se le acerca y le abraza la pierna y le dice, papá, papá, no he desayunado. Usted no lo conoce, es la primera vez que lo ve. Él se acerca a usted clamando a esa relación de padre, papá, papá. Usted inmediatamente le va a decir, ay hijo, qué bueno que te encontré. Sí, vámonos para la casa, ahí te voy a dar de desayunar. No, hermano. Lo más lógico es que usted le diga a ese pequeño, hijo, yo creo que te equivocaste, porque yo no soy tu padre. A menos que usted decida adoptarlo como hijo. De lo contrario, el niño no puede apelar a esa relación de padre a hijo. Y lo mismo pasa con Dios, hermano. Nosotros no podemos apelar a esa relación de padre a hijo si Él no nos ha adoptado como sus hijos. No podemos. Esa adopción viene cuando nosotros venimos ante su presencia, doblamos nuestras rodillas, confesamos nuestro pecado. Venimos completamente avergonzados de nuestro pecado, conscientes de que lo único que merecemos es el castigo eterno y apelamos a la misericordia de nuestro Dios. Y dice su palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Solo los hijos de Dios lo pueden llamar Padre. Gálatas 4, versículos del 4 al 7. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos de Dios. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo de Dios, Dios te ha hecho también heredero. Hermano, esto es algo que solamente los hijos de Dios pueden entender. No solamente hemos sido adoptados por Cristo, no solamente hemos sido adoptados por nuestro Dios, nos ha hecho herederos de su reino. Nos ha hecho herederos juntamente con Jesucristo. Nos ha llamado para reinar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo por los siglos de los siglos. Es un derecho que solamente tienen sus hijos. Usted no va a heredar sus pertenencias, ni sus propiedades, ni sus riquezas a alguien que no es su hijo. Es necesario ser adoptados por nuestro Dios. Hermanos, para terminar la clase del día de hoy, comportémonos entonces como sus hijos. Es necesario que nosotros demos evidencia de que somos sus hijos. Demos testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios. Demostremos el amor que Dios tuvo para con nosotros. Y compartamos su palabra para que otros puedan llegar al conocimiento de Dios. Es una gran responsabilidad la que tenemos. No solamente es el sentirnos afortunados porque hemos sido adoptados, porque hemos sido llamados de condenación a vida eterna. No, hermano, tenemos que dar evidencia. Nuestras obras, nuestros frutos
son los que dan evidencia de que somos hijos de Dios. Pidamos pues al Señor que nos dé la capacidad de poder mostrar al mundo que somos sus hijos. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos llamarte Padre. Gracias porque nos has adoptado, Señor, no porque nosotros lo merezcamos. No, Padre, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo y pagaste un precio, Padre, para que podamos nosotros haber sido adoptados por ti y tener el derecho de llamarte Padre. Gracias, Señor, por ese privilegio. Gracias, Padre, por esta hermosa responsabilidad que nos has dado y el gozo de saber, Señor, que estaremos reinando juntamente contigo, juntamente con tu Hijo Jesucristo, porque también nos has hecho herederos de tu reino. Padre, ayúdanos a valorar esto y a entender que somos tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima clase.